porque los medios no pueden conformarse con informar. TEN-TV, un buen canal, presenta Ante la Prensa, donde distinguidos periodistas de los más acreditados medios informativos concurren para entrevistar a los más importantes personajes de la vida nacional. Y ya con ustedes, Ante la Prensa, por TEN-TV, un buen canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ante la Prensa. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos el gusto y el placer de recibir aquí al licenciado Wilfredo Cerrato, ex ministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras. Con él vamos a echar un vistazo a la economía y a las finanzas nacionales para ver por qué rumbo va el país en este momento y cuáles son las perspectivas de la economía nacional. Bienvenido, licenciado Cerrato, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Francisco, es un placer y muy agradecido por la invitación que me hizo ante la prensa. Hablemos del Banco Central. ¿Está contribuyendo la política monetaria del Banco Central a la estabilidad macroeconómica del país? Don Francisco, la misma ley del Banco Central lo dice, que la política económica del país debe de ser coordinada entre la autoridad fiscal, que es la Secretaría de Finanzas, y la autoridad monetaria, que es el Banco Central de Honduras. Y eso lo dice porque en el tiempo se ha venido cada vez definiendo mejor lo que a cada institución le toca hacer. Por el lado fiscal, es normal que todo presidente venga y promueva el crecimiento, y es correcto, económico a través del gasto fiscal o la inversión pública. Por el lado del Banco Central, la ley le dice cuál es su objetivo, y es mantener el valor de la moneda a lo interno y a lo externo, es decir, inflación, depreciación. Entonces el Banco Central ya tiene definido su política y podemos resumirla como control de inflación. Si hoy vemos el dato último, a agosto, de interanual, la inflación interanual de 10.40, y vemos el objetivo del Banco Central, que es entre un rango de 3 y 5%, pues podemos decir que lastimosamente no está cumpliendo con su primer objetivo, que es el control de la inflación. Por lo que yo veo, se han inclinado más a la política acomodativa fiscal o expansiva, que de nuevo, no es que una es totalmente mala y la otra es totalmente buena, no. Cada quien debe tener su objetivo y coordinadamente buscar un equilibrio. Porque si usted tiene crecimiento económico, pero alta inflación, el que menos tiene, el que menos gana, es el que más va a sufrir por esa alta inflación, porque su salario no aumenta en el mismo ritmo. Y es complicado que aumente el mismo ritmo, porque si aumenta el mismo ritmo, las empresas van a ir cerrando los puestos de trabajo. Entonces, si lo vemos por el control de la inflación, lastimosamente no se está cumpliendo. Muy bien. Siempre hemos escuchado que parte de la inflación viene dada por el contexto internacional. Correcto. En el actual orden de cosas en el mundo, ¿cuáles son los principales riesgos que usted anticipa para la economía de nuestro país? Y buen punto, don Francisco. Y primero, y usted lo mira en la página web del Banco Central, que es muy completa, usted mira que la inflación se define y se separa entre importada y local. Y le da un dato de inflación importada. Si usted divide ese dato sobre la inflación total, una operación matemática sencilla, le da que la inflación importada es alrededor del 45%. ¿Ok? Quiere decir que tiene más peso la inflación doméstica. Entonces, yo considero que no debe de ser una excusa decir que todo es por inflación importada. Los mismos datos le dicen que la mayoría de la inflación es doméstica. Por supuesto que la inflación importada es alta, casi el 45%. Entonces, ¿qué hacer ahí? Precisamente como una parte de la inflación usted no la controla directamente,
Entonces usted tiene que hacer la tarea en casa. Es decir, usted tiene que empezar a controlar la inflación doméstica, porque viene con esa presión de precios altos de energía, que ahorita ya han bajado, y aún así vemos una inflación doméstica alta, ¿verdad? Lo podemos ver por el lado de los alimentos. Si usted mira, don Francisco, el 50% de la inflación a agosto está determinada por el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero básicamente es alimento. Producto de alimentos importados, que vienen caros, y también producto de menos producción local por altos precios de fertilizantes. Entonces, en primer lugar, vemos que la inflación doméstica pesa más. Por ende, se debe empezar a tomar medidas. ¿Qué medidas? Yo acepto que hay mucho debate con aumentar la tasa de política monetaria. Y creo yo que todavía no es momento. Pero sí me queda la duda que el Banco Central no absorbe más dinero, más liquidez, que es la que está presionando hacia una mayor inflación. Ese dato que me acaba de dar el licenciado, ¿eso es lo que está provocando el crecimiento de la inflación? Bueno, vemos que el 50% del dato de la inflación está provocado por alimentos. ¿Okay? Estamos midiendo la inflación de los últimos 12 meses. Y aquí voy. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, si el 50% del reto es alimentos, busquemos que al menos los alimentos básicos, que lo platicábamos con usted antes de entrar al programa, se pueden cultivar y cosechar en Honduras. Promovamos esos alimentos. ¿Cómo lo promueve usted? Con acceso al crédito. Pero no basta solo anunciar, porque hay que aceptarlo, que hay fondos disponibles al 5%. Una muy buena tasa. Incluso es menos que la inflación, o sea que básicamente le están cobrando a usted negativo 5. Sí. Hay que aprovechar. Pero hay que hacer que la gente se interese a accesar esos créditos. Debe de haber un grupo, una fuerza de tarea que salga coordinadamente con la SAC, coordinadamente con la IVA, identificando a los productores por zona, a sentarse, platicar y ver qué es lo que necesita para convencerlos del financiamiento. Número 1. Número 2. Yo creo mucho en el subsidio de los precios de garantía. Cuando tuve la oportunidad de ser ministro de Finanzas, siempre busqué recursos para que el Estado, a través de Lima, comprara la cosecha a un precio garantizado. Después el Lima lo vende a un menor precio. Entonces esa pérdida la tiene que absorber el Estado y tiene recursos. Pero al menos usted, si usted al productor le dice, tiene la tierra, y le dice, mira, necesitamos que haya frijoles, te lo va a comprar el Lima, necesitamos que haya arroz, que haya maíz, aquí está el financiamiento, aquí está el precio de garantía, aquí está el contrato, el banco le presta y también tiene que ir una asistencia técnica. Entonces así nosotros vamos a lograr que al final haya oferta de alimentos básicos y que entonces no hayan precios elevados y por ende controlamos la mitad de lo que presiona la inflación. Además de todas las otras bondades, usted da trabajo en el campo, hay menos gente que va a venir al área urbana y como lo hemos escuchado, el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué es mejor que dar esas oportunidades de trabajo a gente tierra adentro? Ahí yo veo una buena oportunidad. Lo comentaba yo con algunos colegas suyos. Nosotros vemos la ejecución presupuestaria muy pobre, al 6 de septiembre de 50%. Cuando uno entra a ver más desglosado las cuentas, hay una cuenta de materiales y suministros. Ahí está la partida de compra de granos básicos. Esa partida en total tiene un 30% de ejecución, cuando ya estamos a 3-4 meses de terminar el año. O sea, hay recursos, está la partida. Debe de haber una buena coordinación para promover la siembra de alimentos básicos, que haya en la plaza oferta y que no venga a afectar la inflación. Muy bien, muy bien. Vamos a unos mensajes. Regresamos aquí en Ante la Prensa. Ya volvemos.